con mucho afán, ¿verdad?, de comunicar la verdad, que es la ideología de género que está tras la destrucción de tu familia, de mi familia, tras la destrucción del tejido social, ¿verdad? Y la forma en que se ha ido implementando en concreto en México a través del sector público. Pues para empezar, quisiera yo recordar a San Agustín cuando nos habla de lo que es la historia. Y dice que la historia no necesariamente es progreso, sino que más bien es una lucha entre libertad, y que es como una lucha entre dos amores que se combaten uno al otro. El amor de Dios, el amor a Dios llevado hasta el desprecio de sí mismo, o el amor de sí mismo llevado hasta el desprecio de Dios. Hoy parece ser que justo el desprecio de Dios, este amor a sí mismo, una es lo que está viviendo. Y lo vemos en las noticias de diario, en lo que nos está sucediendo, ¿verdad? La pobreza en la que vivimos sumergidos, los salarios mínimos que son de hambre, el hambre, los paros, la violencia, la desigualdad, la industria del narco, la industria de la prostitución, de la pornografía, de la trata de personas con fines laborales y con fines de explotación sexual. Vemos las noticias que nos aterran de personas que aparecen entambadas, disueltas en ácidos o descuartizadas y descuartizadas, que bueno, yo creo que esto no nos debería de asombrar, porque a ver, déjame ver por qué no los estoy viendo. Yo quisiera verlos, pero a lo mejor es... Sí, perfecto. Ah, ok, perfecto. ¿Así? Ah, pues muy bien. Bueno, pues decía que estos noticias de descuartizados entambados de personas adultas, pues no nos deberían de extrañar, puesto que cuando abortas deliberadamente a un hijo, lo que se hace es inyectar una solución salina en el útero de la mamá, de tal forma que se desbarate su hijo, ¿verdad? O se introduce una cánula de esas que vende IPAS, la promotora del aborto y de todas estas leyes que nos están, que pretenden la muerte, para aspirar, se meten las cánulas para aspirar y descuartizan al bebé, lo van sacando por partes y ya el cráneo, como no puede salir por la aspiradora, por la cánula, pues entonces ya lo destrozan para sacarlo. O sea, lo que está sucediendo es algo que hemos permitido, pero es algo que es deliberado, ha sido planeado. Si recordarán, algunos de ustedes, algunos a lo mejor no conocen lo que es el informe Kissinger, que es el memorándum número 200, que hizo Kissinger, que era siendo secretario de Estado con el presidente Nixon por ahí de los 70s, donde ve como un tema de seguridad nacional el que las naciones pobres, subdesarrolladas, están creciendo de tal forma en población que van a acabar que no van a dejar crecer ese imperialismo de Estados Unidos pues en concreto en ese caso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la principal riqueza de una nación es su población, es la que produce, la que crea, la que trabaja, la que consume. Bueno, entonces, ¿cuál era la forma de parar ese crecimiento de la población y de hacerse de los recursos naturales?
y pues la forma, de acuerdo a este informe, fue muy bien planado, fue promover la cultura de la muerte. La cultura de la muerte a través de lo que es el control natal de la población, que hoy continúa, hoy ya no con el pretexto del control de la población, puesto que estamos en el 2.1, o sea, en el límite de crecimiento para reponer la población, en el 2.1, pero ahora se dice que la población es la que está contaminando y que la que está destruyendo la tierra. Entonces, con ese pretexto seguimos en México con el control natal, uso de anticonceptivos, preservativos y lo que es la promoción de esta ideología, que es la que está destruyendo a nuestra sociedad. Está, por otro lado, hay un informe, hay un libro de un señor John Perkins, que era el agente de la CIA, escribe este libro, no hace mucho salió, Confesiones de un gángster económico, que justo también dice cómo hacerse de los recursos, de la riqueza y controlar a la, ¿no? Dándoles la esperanza de que van a crecer, no se sabe para cuándo, ¿verdad? Todavía seguimos en esta esperanza, pero que va a ser a través de préstamos, ¿sí? De préstamos, de privatizaciones de lo que son las empresas del sector público, que no tendrían que tener fines lucrativos, el tipo de educación, un tipo de educación que impida pensar a las personas, un bajo crecimiento de la población. Bueno, todo esto que finalmente causa la miseria de los pueblos, entonces, por lo tanto, nuevos préstamos, nuevos compromisos. Dentro de estos préstamos, por supuesto, parte del préstamo, increíble, señores, pero parte del préstamo es que nos llega, porque México es parte, y recientemente acaban de ampliar las líneas de crédito, el Fondo Monetario Internacional, en Alemania también nos acaban de prestar, bueno, vía Peña Nieto, ¿verdad? En Gran Bretaña también, y parte de este dinero que nos prestan, dice, para promover el desarrollo y el crecimiento, nos viene con X cantidad de anticonceptivos, preservativos, una serie de condiciones, material para asesores para la educación, por supuesto, para que sigan metiendo, porque ya lo han metido desde el 2000, esta educación sexual integral, supuestamente integral, que no es otra cosa que de uso de genitales, ¿verdad? Y entonces, pues cada vez que sepamos que nos están prestando, pues aguas, porque ahí ya algo se está cocinando, ¿verdad? Parte de lo que buscan también Estados Unidos es convertir, por ejemplo, deudas públicas, más bien deuda privada en deudas públicas. No sé si les suena por ahí el FOBAPROA. Bueno, es increíble, o sea, esta es la forma en que nos han metido esta cultura de la muerte. Y bueno, yo creo que es momento, y creo que ya llevamos en Voz Pública como 20 años haciendo esta denuncia de esta ideología, pero se decía, no, son ustedes muy fundamentalistas, radicales, eso no es cierto. Bueno, pues esta ideología que está tras la destrucción de la familia es la ideología de género. Se ha pensado que la ideología de género, muchas veces ustedes pensarán que es la defensa de derechos de la mujer contra reales injusticias que sí ha sufrido la mujer en general, sobre todo pues la más ignorante, ¿verdad? A lo mejor la más pobre, pero tampoco es equidad de derechos entre hombres y mujeres. Nada más alejado de esto. Para nada se busca la defensa de los derechos de la mujer y de lo que son sus intereses. Hay mucha confusión en este tema. Nadie se dice que está
a favor del aborto, a favor de matar un bebé, no, ¿cómo crees? Es una necesidad inminente, claro, con muchos pretextos. Nadie dice que está en contra del matrimonio y de la familia, nadie, y por supuesto, los que menos lo dicen son los que están destruyendo, los que están a favor de la destrucción de la vida en cualquiera de sus etapas, desde el nacimiento, desde su gestación hasta la muerte natural. Ellos principalmente son los que se dicen defensores de la vida y de la familia, ahora que le llaman las familias. Nos ha inmovilizado esta catarata que sea de ataques a la familia, a veces nos inmoviliza, sentimos que no podemos hacer nada, que es algo imparable, y de hecho esto ha hecho que durante varios años se haya negociado con la vida, con los innegociables, que son la vida humana, el respeto a la vida humana en cualquiera de sus etapas, el matrimonio hombre-mujer. Hoy estamos, ya desde que aceptamos las sociedades de convivencia, que son la antesala del matrimonio igualitario, que le llaman homosexual. Hemos pedido la patria potestad con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Están las leyes de voluntad anticipada en algunos estados, que es la antesala de la eutanasia. Se ha negociado con la despenalización del aborto, o sea, pobres mujeres, o sea, pero nadie piensa en el holocausto de los niños. Bueno, o sea, y además una ley que no tiene pena, pues no, un delito que no tiene pena, pues no es delito realmente. Se le quita la importancia de cometer este delito. Lo hemos permitido, hemos negociado. Sí, es una pena, pero creo que ya nos estamos poniendo las pilas, porque ya el clamor por todos lados de los pastores de la iglesia, de las distintas religiones, ya es tal el caos, la violencia que estamos viviendo, que ya es hora de que nos pongamos las pilas y de que defendamos las leyes como antes se defendían los muros de las ciudades cuando las atacaba el enemigo. Bueno, pues la ideología de género está impidiendo, de hecho, que se viva el Evangelio, de acuerdo al último informe el informe del 2012 de Doctrina Social de la Iglesia. Decía que la ideología que estaba impidiendo que se viviera el Evangelio era la ideología de género. ¿Por qué? Porque es la que se burla de la moral sexual católica, que es la moral sexual natural, que corresponde a nuestra naturaleza. ¿Qué es esta ideología de género? Bueno, esta ideología impulsada desde la ONU y sus organismos, ¿verdad?, niega la complementariedad entre hombre y mujer, desvincula lo que es el sexo del género y dice que el género es una construcción cultural y social producto del aprendizaje personal o de la experiencia personal, ¿sí?, de su conocimiento, que por lo tanto cada quien, de acuerdo a lo que se le antoje o no, puede decidir dejar de ser lo que es hombre o mujer. Es irracional, esto que pareciera hace algunos años irracional, hoy se defiende como si fuera un derecho. Hay 4 formas que pueden explicar en lo que se puede sintetizar lo que es la ideología de género. 1. Sexo sin hijos. Aquí están los anticonceptivos, el control natal, el aborto, están la práctica homosexual. Número 2, hijos sin sexo. Ahí están la fecundación in vitro, homóloga, heteróloga. Están los vientres de alquiler, ¿sí?, donde explotan a las mujeres del tercer mundo, incluidas las de México. Se aprovechan de su pobreza, de la ignorancia, y las explotan para que renten sus vientres
para que sobreovulen, ¿sí? Para que produzcan más óvulos de los que se debían producir cada mes. Los tenemos contados, esto adelanta la vejez, ¿sí? Además de la enfermedad a estas pobres mujeres. Está todo lo que es la inseminación artificial vía fecundación in vitro. También está la adopción, ¿verdad? La adopción, pues por parejas que no sean un matrimonio hombre y mujer. Está número 3 de lo que es esta ideología de género, es la diversidad sexogenética. Está la práctica homosexual, la bisexualidad, los transvestis, los transgéneros, los queer y todo lo que ustedes quieran añadir. Parece ser que hay unas 72, hay quienes han encontrado hasta 72 diversos géneros. Sí, está número 4 de lo que es esta ideología de género, lo que es el poliamor. Sí, que es el poliamor. El poliamor, pues, es el ofrecimiento voluntario, o sea, compartir voluntariamente lo que es mi pareja, mi novio, mi esposo. Hay grupos que se reúnen, ¿verdad?, para compartir unos con otros, ¿verdad? Y escuchaba en una entrevista de radio a una mujer y le preguntan, oye, pues no te da, pues celos que esté tu marido pues revolcándose con otra o con otros. ¿Y saben lo que contestó? Bueno, es impresionante. Dijo esta mujer, no, para nada. Lo que hago, lo que me hace sentir es admirar su capacidad de amor. Bueno, pues aquí ya puede entrar lo que es la zoofilia, la pedofilia, por supuesto, ¿verdad? Como un derecho, y esto es lo que es la ideología de género. ¿Cómo nos han convencido? ¿Cómo nos han convencido de estas aberraciones? Bueno, pues han ido cambiando palabras muy claves, muy que tienen un significado, han ido cambiando el significado de estas mentiras. Y ya decía Goebbels, ¿verdad?, el ministro de propaganda de Hitler, que una mentira repetida miles de veces, muchas veces, convence de que es una realidad. Entonces, ahí está lo que es el ILE o interrupción legal del embarazo, como si no fuera el matar, asesinar a un hijo. Está la homofobia, que insiste en que existe este odio a quienes defienden a la vida, a la familia, pues se les acusa de ser homofóbicos, ¿sí? Y déjenme decirle que cuando yo hablo de no estar a favor de la homosexualidad, cuando yo hablo de la defensa de la vida y la familia, hablo en contra de aquello que aquellos que difunden la agenda de género, la agenda, homosexual. O sea, la verdad es que pobres de aquellos, son vidas muy difíciles quienes han caído en esta ideología de género, quienes se la han creído, y se la han creído porque se han ido destruyendo los lazos familiares con esta ideología de género. Los países de Occidente son los que buscan colonizar la naturaleza humana. Constantemente su santidad Francisco habla de esas ideologías que están colonizando, ¿sí? Lo que buscan es la reingeniería social. Si buscan que la persona deje de pensar cuando se sexualiza, cuando se meten antes de tiempo todas estas ideas, como lo están haciendo desde kinder, señores, desde el 2000 están metiendo, y ya se metió esta ideología de género cuando Lorenzo Gómez Morín era subsecretario de Educación con Reyes Tamés durante el sexenio de Fox, pues ahí se metió, ¿verdad?, la ideología de género con más fuerza. Entonces, ¿qué hacen con las personas y lo que es criminal desde con los niños? Pues les meten ideas que no son capaces de entender, de comprender,
¿sí? Entonces se enrolan en pensamientos, que si como que si ya no soy lo que soy, o sea, ya no soy Javier, a lo mejor ya ahora soy Patricia o puedo ser Patricia y Patricio, o sea, les meten una serie de ideas que no son capaces de asimilar y entonces les quitan la capacidad de pensar, ¿sí? De planear el futuro, de diferenciar el bien del mal, la verdad del error, de reflexionar sobre sus propios actos, de abstraer, ¿sí? Bueno, esto es lo que están buscando los países de Occidente, ¿sí? Bueno, los gobiernos, ¿no? Porque no hay que hablar de los ciudadanos que pueden ser muy, muy buenas personas y que además, pues, han sido también víctimas de esta ideología. Entonces, se busca que ya esta sociedad no esté conformada, no sea su base la familia natural a partir del matrimonio estable, fiel entre un hombre y una mujer, y para que convivan con sus hijos y estos niños, estos hijos convivan con sus hermanos biológicos y con sus papás biológicos. Buscan que ya sea esta sociedad se constituya a partir de todos los géneros, entre todos los géneros, pues lo que pues nos está destruyendo y ha sido el preludio de la caída de muchas civilizaciones. Algo que hace esta ideología de género es que, como ustedes verán, es que quita el valor de las relaciones familiares, ¿sí? Quita el valor de las relaciones esponsales, de las relaciones paterno-filiales, de las relaciones fraternales. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues los hijos están haciendo sin padres o sin unos padres que se hagan responsables de ellos. Los esposos abandonan a las esposas y a los hijos. Los hijos abandonan a los papás porque ya les estorban cuando son grandes. Claro que antes esos papás a lo mejor, pues algunos de sus hijos no los quisieron, ¿verdad? No quisieron que nacieran, o sea, hay un desprecio de la vida. Finalmente, eso hace, esta ideología hace que se quite el valor a lo que son las relaciones familiares. Y cuando no se entienden las relaciones familiares, no se entiende la religión y las relaciones, la relación con Dios Padre, con Dios Hijo, con mi hermano, nuestro Señor Jesucristo, con Dios Espíritu Santo, no se entiende lo que es la Santísima Trinidad, no se entiende lo que es el amor de María Santísima, mi madre, ¿sí? Esta ideología de género no solo tiene por supuesto, como objetivo lo económico, sino lo que busca también es destruir a la cristiandad y eliminar a Dios de las vidas. Claro, ¿por qué? Porque lo que se opone en un momento dado al imperialismo, o sea, a que nos coman a los países subdesarrollados y se hagan de nuestros países, de nuestra riqueza, de nuestros recursos, pues es la religión. O sea, es la religión lo que impide que se viva, o lo que impediría, ¿sí? Por eso es tan importante, ¿verdad?, que los cristianos, los católicos, vivamos como lo que somos. Es lo que impediría esta guerra, este avance del imperialismo y de esas creencias que nos tratan de influir, de imponer, porque, por ejemplo, esta ideología de género, por supuesto, va de la mano con lo que es el nuevo orden mundial, o lo que ustedes conocerán como la nueva ética mundial, ¿sí? Lo que es la promoción de la Carta de la Tierra, que se hace desde el 2000, desde el gobierno de Fox. Se hace esa promoción, ¿qué es lo que se pretende con esta Carta de la Tierra promovida desde la ONU y sus organismos? Pues lo que se pretende es sustituir el decálogo, ¿sí?, la ley de Dios, por
la carta de la tierra, por la diosa naturaleza, la Gaia que le llaman, ¿sí? De esta forma ya no es la persona el centro del interés, el centro del progreso, la protección, lo que se debe de proteger, sino la naturaleza, todo en áreas de la naturaleza, el aborto, todo tipo de relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una guerra contra Dios, es una guerra contra la cristiandad. El inventor, vamos a llegar ya ahorita a lo que es el inventor de la teoría de género. ¿Quién es la base científica generista adoptada por este movimiento feminista de género? Porque no todos los movimientos feministas podrían ser condenados, pero este feminismo de género es el que es promotor de esta ideología. Bueno, pues es el psiquiatra John Money, que es también el pionero de la cirugía transexual. Bueno, pues en el 2014 la editorial San Pablo en Italia tradujo un libro que se había editado en el 2000, un libro que se llama Cómo la naturaleza lo hizo, el niño que creció como una niña, Bruce, Brenda y David, que es la misma persona con 3 nombres. Este libro fue hecho por el periodista estadounidense John Colapinto. Bueno, nos platica que este señor Money en 72 publicó un libro, Hombre, Mujer, Niña, Niño, que exponía el caso de 2 gemelos idénticos, Bruce y Brian Reiner. Resulta que en 1966, por un accidente infortunado, al hacerle la circuncisión a Brian, pues resulta que le queman el pene. Pues los papás, ya se imaginarán ustedes, estaban desesperados, y en esa crisis de nervios seguramente que les impidió pensar, pues fueron a dar con este doctor Money, quien les dijo, no se preocupen, el hombre, las personas, los niños, las niñas no nacen hombre y mujer, sino que se van haciendo hombres o mujeres según el ambiente familiar que los rodea, en el que crezcan, y esto es lo que va a suceder con su hijo. Entonces, lo que les recomendó, él toma el caso y les dice, ustedes lo que tienen que hacer es nunca decirle a su hijo, que es hombre, ¿sí? Nunca se lo vayan a decir y trátenlo como si fuera una mujer, que crezca como si fuera mujer. Bueno, pues esto fue lo que aceptaron los señores, por supuesto convencidos de la fama, ¿verdad?, que estaba teniendo este doctor Money en los 70. Él fue el pionero de la primera clínica de cirugía transexual en Baltimore, en Canadá, que por supuesto fue cerrada cuando se supo, se dio el escándalo de que esta tesis realmente no existía, que este caso había sido un fracaso total, y además imagínense la responsabilidad de este señor Money, ¿verdad? Todas las tragedias que ha generado, ¿no? El hacer creer a los padres y a los hijos que no se nace, que no se es concebido como un niño, una niña, como un hombre y una mujer, sino que cada quien decide. O sea, cuántos niños amputados, cuántas personas amputadas, ¿verdad?, creyendo que así van a solucionar algún problema que tengan de identidad personal sexual. Pero bueno, el libro, este libro que publicó el doctor Money, que mucho tiene de money, o sea, lo que hizo fue gran cantidad de dinero realmente, y todos los que trabajaron con él, describe este experimento como un éxito rotundo y concluye
lo que él presuponía, su hipótesis, que no era que nunca se cumplió, nunca se verificó, de que el hombre y la mujer no nace así. Bueno, la realidad era todo lo contrario. O sea, hicieron que esos papás, y no sabemos cuántos papás ahora lo hacen, ¿verdad? Pues caminaran desnudos por su casa, ¿sí? Que tuvieran relaciones sexuales delante de sus hijos. Cuando iban a ver al doctor, en las sesiones con el doctor Money, hacía que estos niños actuaran como lo que no eran, que se manosearan. O sea, cosas verdaderamente aberrantes, denigrantes, deshumanizantes, embrutecedoras. Imagínense la tragedia, el infierno en el que vivieron estos niños y esta familia y en la que están viviendo muchos de nuestras familias. O sea, ¿qué pasó con este niño? Pues no crecía como niña, ¿sí? Esta Brenda, que le llamaban Brenda, hacía pipí parada, lo castraron a los 6 meses, al año, un doctor amigo del doctor Money, un doctor Howard Jones, que después puso una clínica de fecundación in vitro porque fue más lucrativo. Bueno, pues Brenda ignoraba las muñecas, no quería jugar con ellas, no les hacía caso, se peleaba con los niños. A los 12 años empezó con tratamientos de estrógenos para hacer que le creciera el pecho. La última vez que estuvo con el doctor Money, le llevó a un transgénero, o sea, a un transexual, porque lo habían operado, que lo trató de convencer de la maravilla de que sufriera una operación, o sea, de que lo operaran totalmente para que ya apareciera como mujer y de seguir con todos estos tratamientos químicos. Salió escandalizado el niño, le dijo a sus papás: si ustedes me vuelven a llevar con este doctor, me suicido. El papá le dice a Bruce, que no era Brenda, le dice: realmente tú eres un hombre. Bruce dice: gracias a Dios no estoy loco, porque él verdaderamente pensaba que estaba loca, ¿sí? Ve que no está, ¿sí? Y ya deja, decide hasta su nombre. Primero pregunta cuál era su verdadero nombre, ya le dicen cuál era, y él decide llamarse David, como ese muchacho fuerte, ¿sí? Ese muchacho que logró vencer a Goliat, a ese gigante Goliat. Empezó a inyectarse testosterona, empezaron a salir los primeros vellos en el rostro y esperó 2 años a llegar a la mayoría de edad para salir y vivir su vida como hombre, ¿verdad? 2 años encerrado en el sótano de su casa y, por supuesto, antes de que se suicidara, pues tuvo varios intentos de suicidio. Su hermano también terminó, no les alargo más la historia, pero pues sí terminó suicidándose. Al par de años, en el 2002, se suicidó David, Brian, y David se suicidó, se fue a un estacionamiento lejano donde nadie lo viera y se suicidó, se voló la cabeza. Antes, yo creo que es algo bonito de contar de David, es que tuvo la oportunidad de rezar y de decirle, porque nunca había rezado, de decirle a nuestro Señor, hasta 88 rezó, es impresionante, o sea, cuántos años después, a los cuántos años, ¿verdad? Pudo rezar y decirle a Dios, no le dijo: ¿cómo es que me has mandado este infierno? No, le dijo: tú sabes lo que haces, tú sabes por qué
estamos viviendo y he vivido lo que he vivido. Pero yo quisiera poder casarme. Yo creo que yo sería un buen padre. Es estremecedor, ¿verdad? Lo que sucede, lo que nos está sucediendo, porque este infierno lo están viviendo muchos de los nuestros y sus papás también. Ya el doctor Milton Diamond, en 34, él nació el 34, de la Universidad de Hawái, había confrontado esta tesis del doctor Money, pero nadie le había hecho caso. Hasta en 94, después de que tiene una entrevista con David, donde le platica la verdadera historia, la que nadie sabía, le platica su caso. Entonces él escribe un artículo, una nota médica, científica, donde expone el fracaso de este trabajo, de este experimento, como si fueran conejillos, ¿verdad? Como lo están haciendo ahora con nuestros niños, como si fueran cobayas. Explica, o sea, cuál fue el resultado y rebate la tesis que tomó el generismo, la ideología de género, de que no se nace que el sexo no es determinante, sí, que se nace con un género indeterminado. Y entonces lo que hace el doctor Milton Diamond es decir, se nace hombre o mujer. Y lo que es el aspecto educación, pues tiene sus influencias, pero lo que determina es si somos constituidos como hombres o como mujeres. Tardó 2 años en que se publicara este artículo, esta nota científica, pero cuando se publicó fue un escándalo, fue una bomba que explotó. Este señor Money, pues desprestigio, pero siguió haciendo mucho dinero porque ya estaba esto muy entrado y ya estaba tomado como una bandera y una forma de promover la cultura de la muerte desde la ONU. En el Johns Hopkins se cerró estas clínicas de género. Tomó la batuta como director psiquiátrico el doctor Paul Maheu, que él ha estado constantemente denunciando, alertando a los legisladores, a los papás, de que independientemente de la cirugía que se haga la persona para hacer lo que no es, para cambiarse de sexo, sigue siendo lo que es, y que el problema es mental. Y ya más adelante un poquito les voy a hablar sobre lo que dice el DSM-5, que es el Manual de Diagnósticos de Trastornos Mentales de la APA, American Psychiatric Association. Bueno, otro de los, entonces ya hablamos sobre el doctor Money, que es la base científica del generismo. Margaret Sanger, la conocerán, o habrán oído de ella. Ella nace en el 1879, muere en 1966, es enfermera americana y es la creadora del IPPF, que es la MEXFAM en México. Es la que llama Jorge Scala en su libro La multinacional de la muerte. Es la que está detrás de la Planned Parenthood, que es el escándalo sobre los bebés, las partes de los bebés que han sido y que siguen siendo desgraciadamente compradas y vendidas, las partes de estos bebés que son abortados sin ni siquiera cumplir los límites establecidos por la ley, y que ha sido un escándalo pues en el mundo, solo que pues Obama acaba de premiar a quienes pertenecen pertenecen a este negocio, ¿verdad? Planned Parenthood de Estados Unidos. Bueno, Margaret Sanger no solo promovía el aborto, sino también la eugenesia de negros, de latinos y de discapacitados. Otra de las exponentes es Simone de Beauvoir, francesa, 1908-1986, filósofa.
y ella dice que deberían desaparecer las diferencias entre hombres y mujeres y habla de liberar a la mujer de la esclavitud de los hijos y de la familia. Y la principal exponente, ya llegamos a la principal exponente de esta ideología, de estos estudios de género, es Judith Butler, americana, que es postestructuralista, trabaja en la Universidad de California en Berkeley. Nació en 1956, y la base de la filosofía de este postestructuralismo de Judith Butler, de estos estudios de género, es lo que se llama la French Theory, ¿sí? La teoría francesa, que así se le llama al estructuralismo en Estados Unidos. Su principal pensador de este estructuralismo es Michel Foucault. Nace en 1926 y muere en 1984. ¿Qué dice el estructuralismo? Dice que el lenguaje es el que crea la realidad, y para Judith Butler, el género es performativo, o sea, es un papel, es un rol, es una representación que al ser repetido nos induce a pensar que es natural, ¿sí? Afirma que el género no es el sexo, sino una construcción cultural, niega al cuerpo humano un fin, ¿sí? Le niega un proyecto, en otras palabras, le niega una naturaleza, ¿sí? La libera del alma, ¿sí? Por eso, la forma de promover una ideología, o sea, algo que no tiene sustento científico como esta ideología de género, es buscar la ausencia de todo referente moral y religioso. Por eso la religión es el principal impedimento del avance de esta ideología, de esta cultura de la muerte. ¿Por qué? Pues porque la moral pues es respetuosa, la religión es respetuosa de la naturaleza humana. Este señor Michel Foucault, para que vean quién es este estructuralista en el que se basa la Butler, estaba muy atraído por la muerte, tuvo varios intentos de suicidio. Él tendía, pero algo que sí le molestaba era que tenía atracción por el mismo sexo, y era algo que lo hacía estar muy incómodo, ¿verdad? Digamos. Y fue hasta el 75, en la primavera del 75, donde la Universidad de Berkeley lo invita a dar unas lecciones. Algunos amigos lo llevan al Valle de la Muerte, a Zabriskie Point, ¿sí? Ahí lo inician en el LSD. ¿Se acuerdan de esa droga alucinógena que tuvo tanto, que se promovió y que se vivió? Fue un éxito desde los 70s, ¿sí? Y ahí pues ya alucinado, ¿verdad? El hombre pues se libera del alma, que le ponía límites a esa compulsión homosexual que ya llevó al desahogo, al desenfreno, ya a partir de esa visita a este Valle de la Muerte. Bueno, pues estos son los ideólogos. Es impresionante este avance de género, que no es otra cosa sino el avance del rechazo a la realidad. Es un avance de rechazo a esa parte de la realidad que es el propio cuerpo, y que de esta forma es la forma en que se puede explicar que pues las amputaciones que está habiendo y que se están aceptando y hasta promoviendo el día de hoy. Amputaciones, ya por no irme a la parte sexual, no sé si conozcan ustedes el caso de un hombre de 55 años, Richard Hernández, es un empleado de un banco, que quiso ser Lady Dragón, ¿sí? Él se creía Lady Dragón. Entonces se hizo amputar las orejas, se hizo amputar la nariz, se tatuó todo el cuerpo,
Se hizo poner unos cuernos, se implantó unos cuernos para parecerse a una serpiente de cascabel. Está ese caso. Está el caso de Dennis Abner, de 54 años, de Nevada, ex marino, veterano, que se suicidó finalmente y que él hizo todo lo posible por ser un gato. Él quería ser un gato. Está el caso del canadiense Stephenowski Walsh, ¿sí? Que es papá de 7 hijos, pero que decidió ser una niña. Entonces se convirtió, se amputó, se hizo lo necesario para ser una niña de 6 años, ¿verdad? Que además fue adoptada por unos amigos para que viviera su sueño, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con esos hijos? Pero este canadiense, pues vive como lo que quiere ser, como una niña. Es una renuncia a lo que somos, ¿sí? Un no querer, un rechazo a la responsabilidad de lo que somos, a nuestra identidad como personas humanas, con una razón de ser, con un quién soy y para qué, ¿sí? Es un rechazo a esa responsabilidad, no queremos meternos en nosotros mismos, ¿sí? Y llenar ese vacío, esa incógnita, ese ruido, ¿sí? Que solo que se puede llenar con la aceptación de que somos seres creados por Dios y para Dios. Bueno, pues los organismos como el BID, que pertenece a la Organización de Estados Americanos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial de la ONU, el UNFRA, que es la fundación el Fondo de Naciones Unidas para Población, para el Desarrollo, lo que es la UNESCO, la UNICEF, que se supone que defiende a los niños, Save the Children, Amnistía Internacional, que defiende los derechos humanos, pues todos, ONU-SIDA, ONU Mujeres, la Fundación Rockefeller, la Ford, pues están todos continúan con la implementación de este informe Kissinger, ¿sí? Junto de la mano con la IPPF, ¿verdad? Imponen esta ideología de género a los países en perpetuo desarrollo, en perpetuas vías de desarrollo. Desde el 73, como se acordarán, se metió esta política de población de la pequeña familia Vive Mejor. Ya estamos en el 2.1, se bajó creo que era desde el 6.1 o 5 y tantos, que era el número de hijos que se tenían en promedio, se bajó hasta el 2.1 y cada vez estamos más pobres, o sea, cada vez menos bien educados, cada vez más analfabetas, porque pues nuestros niños salen sin saber de las primarias, no saben leer ni escribir, ni sumar ni restar, pero eso sí saben cómo se pone un condón, los distintos sabores, distintas posiciones, y esto desde el 2000, señores, no es algo nuevo. Claro, y ahora bien, cada vez han ido avanzando las políticas, las leyes para cubrir, para legalizar todo esto que está ocurriendo. Sustituir, hacer una reingeniería social, quitar a la familia como célula básica de la sociedad. La ideología de género, bueno, ha sido denunciada, ¿sí? En múltiples ocasiones he leído bastante, o sea, notas y notas que se saca el Colegio Americano de Pediatras, donde está urgiendo a los educadores, a los legisladores, a rechazar todas aquellas políticas que condicionen a los niños, el que acepten como normal una vida contraria a lo que son como hombres o como mujeres. Recién sacaron una nota en marzo del 2016 donde dicen que la sexualidad humana es un rasgo biológico, objetivo, binario. Somos XX, somos XY,
somos mujeres o somos hombres. Estamos constituidos como hombres o como mujeres. Todas las células de nuestro cuerpo son XX o XY, ¿sí? La célula germinal femenina siempre es X, la célula germinal masculina es X o Y. Estos marcadores genéticos son saludables, no son síntomas, no son marcadores genéticos de un trastorno. Los trastornos que puede haber en el desarrollo sexual, que los hay, pero son pocos, como la feminización testicular, que se le dice síndrome de insensibilidad de los andrógenos, o por ejemplo la hiperplasia suprarrenal congénita, son desviaciones de la norma sexual binaria. Y esto es ciencia. Esto está en los libros más elementales de embriología. ¿Sí? Esto lo tienen que saber, o sea, eso se sabe, esto es la ciencia, no son otras hipótesis. Y las personas con trastornos de desarrollo sexual no constituyen, señores, el tercer sexo. Nadie nace con un género indeterminado. Las personas que se sienten, los niños que se sienten, que viven en un cuerpo que no es el suyo, de lo que sienten, siguen siendo hombres biológicos o mujeres biológicas y están confusos, ¿sí? Los niños que sienten que están en un cuerpo equivocado o al revés, y se ve que biológicamente están sanos, lo que tienen es un trastorno mental que puede ser atendido y que debe de ser atendido. Está lo que es este trastorno, cuando una persona cuando un niño se siente en el cuerpo equivocado, se está viviendo lo que se llama la disforia de género, la disforia de género, que antes era conocido como trastorno de identidad de género. Y está esto en la última edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5, de la APA, de la American Psychiatric Association. Son teorías psicodinámicas y de aprendizaje social sobre la disforia de género. Estas teorías nunca han sido refutadas, ¿sí? Están basadas en la ciencia. Y se pueden atender, o sea, por años. Hoy hay estudios. Hay un doctor Whitehead que dice que ha demostrado, sí, que hoy hay más homosexuales que han vuelto a su heterosexualidad, ¿sí? Bisexuales, homosexuales que han regresado a su heterosexualidad, que homosexuales en el mundo. O sea, está Anderson, está Nicolosi, que es el fundador de NAR, que atienden esta problemática. Señores, es un infierno lo que se vive. Es un infierno lo que viven, abusos sexuales, la promiscuidad en medio, el abuso de quienes los utilizan. Y todo esto se está dando y se sigue dando por la destrucción de la célula básica de la sociedad, por esa pérdida de amor verdadero, de buscando el bien de mi prójimo, ¿sí? Que se va a revertir sobre mí mismo, sobre esa pérdida que hay del amor que se debe vivir en las relaciones familiares. Esto es lo que está dando lugar a toda esta crisis moral que se traduce en lo económico, en lo social. Bueno, pues hay 8 estudios de los que nos habla este doctor Neil Whitehead, ¿sí? Recién publicados estas notas, que dice que hay cuando menos 8 estudios científicos serios que prueban que no se nace homosexual.
y estos 8 estudios se han hecho sobre gemelos monocigóticos, o sea, que derivan de una célula o huevo fecundado. Son nutridos en las mismas condiciones en el seno materno y comparten el mismo patrimonio genético, el mismo ADN, son idénticos, pero la forma, o sea, son idénticos. Si la homosexual, si se naciera siendo homosexual, ¿sí? Los gemelos, los dos tendrían que ser homosexuales, pero esto no sucede, ¿sí? En el mayor de los casos, de acuerdo a un estudio que se hizo en el 2002, pero que no ha cambiado mucho la estadística, es que es común la homosexualidad solo en el 7.7% de casos de hombres y en el 5.3% en el caso de las mujeres. Son estudios, o sea, este porcentaje se hizo cuando se estudiaron, se incluyó a 5.552 parejas de gemelos monocigóticos. O sea, no se nace ni se es concebido homosexual. No existe el gen homosexual, no existe el tercer sexo, ¿sí? Además, es criminal condicionar a los niños, engañar a padres, ¿sí? De que un niño puede escoger su sexo, incluso el decirles que es natural y sobre todo a que vayan a esas clínicas de género donde les vayan a mostrar ya desde la niñez lo que son, ¿sí? O sea, empiecen con unos tratamientos químicos que trastornan, por ejemplo, su adolescencia. ¿Sí? Si la adolescencia no es una enfermedad, pues con estos bloqueadores, con estos bloqueadores hormonales, con estos químicos, lo que hacen es parar el proceso natural de la adolescencia. Después van a tener que utilizar bloqueadores hormonales ya después de la adolescencia para continuar, que son testosterona o estrógenos, para continuar con estos procesos, con estos tratamientos para que sean las personas lo que no son. Esto es un engaño, ¿sí? Esto es criminal, ¿sí? Y si hemos llegado a pensar esto que es un derecho, o sea, es que hemos dejado de pensar o hemos hecho que nuestra sociedad deje de pensar. Los niños, o sea, además, los bloqueadores hormonales, las hormonas cruzadas que se utilizan después de la adolescencia, pues son cancerígenos, ¿sí? Las tasas de suicidio entre quienes han usado estos bloqueadores o se han hecho la cirugía de reasignación de sexo, las tasas de suicidio son 20 veces mayores, señores. ¿Qué hace esta ideología de género? Esta ideología de género es más peligrosa que lo que fue el comunismo para la persona que la masificaba, o es más peligrosa, más criminal que el mismo nazismo que hablaba de una raza superior. Esta ideología de género se va sobre la identidad, sobre el rompimiento de la identidad personal, sexual de la persona. O sea, rompe a la persona, rompe su identidad. Si no es hombre o mujer, entonces, ¿qué es? Es cualquier cosa. Si se rompe con la identidad personal del sexual,
de las personas, se rompe entonces lo que es la identidad del matrimonio, puesto que si el matrimonio se supone que es entre hombre o mujer, y si la persona ya no es lo que es, pues entonces por eso la entrada con toda facilidad de lo que es la idea del matrimonio igualitario. Y si se rompe la identidad personal sexual y se rompe la identidad del matrimonio como la que es una institución natural, entonces se rompe fácilmente con la institución natural de la familia. Ya, familia viene a ser cualquier cosa. Y si se desprotege a la familia, que es la célula básica de la sociedad, se rompe el tejido social. La violencia, el abuso, la desigualdad, la crisis total, la contraposición, el odio generalizado. Esto es lo que está haciendo el totalitarismo de género. Esto es el totalitarismo de género impuesto y que hemos permitido y que han negociado nuestros gobiernos. Es una violación de derechos humanos. Por ejemplo, es una violación al derecho humano a la vida desde sus inicios hasta la muerte natural que está protegida, ¿sí?, por distintos instrumentos internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde la Declaración Americana de los Derechos Humanos, en múltiples tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de los Derechos Humanos. O sea, está protegido. En México lo tenemos que saber, señores. En México no es legal el aborto. Está despenalizado en algunos casos y no debemos de repetir ese mantra, esa mentira que dicen quienes están a favor del aborto. En México no es legal, hoy por hoy, el aborto. De ahí la sentencia que gracias a Dios se acaba de parar del ministro Saldívar. Antes se paró la de Franco, donde se permitía el aborto desde los 12 años, 11, 12 años, en cualquier momento del embarazo, sin el consentimiento de los padres para los menores de edad. Bueno, gracias a Dios se paró, ¿sí? Pero, bueno, hoy por hoy tenemos que saber que México es un delito tipificado en el Código Penal Federal y en todos y cada uno de los códigos penales estatales. Bueno, pues ¿qué ha pasado desde el 2000? ¿Cómo andamos de tiempo? Creo que andamos bien, ¿verdad? Rápidamente. Desde el 2000 se organizó un pacto de poderes entre los tres poderes de la Unión para gobernar, legislar y impartir justicia con perspectiva de género. Ya sabemos qué es esta perspectiva de género. Como también lo hizo Calderón, también lo hizo cuando inició la presidencia Peña Nieto, engañado de que era el primer gobierno que gobernaba o que promovía este pacto de los tres poderes. Se promueve desde gobernación esta ideología de género a través de lo que es la CONAPO. Ya un poquito les hablé cómo empezó con Echeverría esta política de control natal, que no nos ha llevado a un mayor crecimiento, sino a una mayor pobreza. Se controla la población, sigue la nueva ley general de población sobre lo mismo. Ahora ya no solo se va sobre el control natal, sino sobre la promoción de todo tipo de familias. Está el y mujeres, que es, por ejemplo, lo que es la Estrategia Nacional para Prevenir Embarazos Adolescentes, que es, o sea, es dar la misma medicina que no ha servido. O sea, se supone que en este gobierno el ser sexualmente responsable es usar anticonceptivos y preservativos, ¿sí?
Todo lo demás se permite, eso sí, preservativos y anticonceptivos. Bueno, en México vive una pandemia de SIDA y enfermedades de transmisión sexual. O sea, no funciona. Si el preservativo no previene del embarazo, ¿sí? Tiene hasta un 12% de inseguridad, así en términos generales. Imagínate con lo que es el virus, el VIH-Sida, que es 5.000 veces menor el virus que el espermatozoide. Pero bueno, no ha funcionado, pero seguimos con lo mismo, ¿verdad? Está el Programa Nacional de Población, vean ustedes, más anticonceptivos, más preservativos, sexo, en APEA, en esta estrategia para prevenir embarazos adolescentes. Más sexo, promover el sexo entre los menores, las niñas, toda la población, pero eso sí, que no nazcan los niños, ¿sí? O sea, a través de lo que ustedes quieran. Por supuesto, el aborto supuestamente permitido, uso de preservativos, anticonceptivos, pero dale rienda, o tienes derecho al placer sexual, entonces, que está también dando lugar esta promiscuidad, a un abuso impresionante que está habiendo en las escuelas por parte de los mismos maestros y entre los muchachos. Entre los mismos niños están abusando unos con otros con ese pretexto del placer sexual, ¿sí? Se están cosificando nuestros niños, nuestra población se está cosificando cada vez más, rompimientos, más infidelidades, cada vez ya descaradas infidelidades, cada vez más bullying en las escuelas, porque señores, lo estamos permitiendo, lo hemos permitido. CONAPRED, bueno, no se diga, lo que ustedes, o sea, todas, con el pretexto de la no discriminación, bueno, pues ya hay 2 obispos que están siendo acusados y ya ha habido varias personas que han sido acusadas de discriminación. Está dentro de lo que es la misma gobernación, está la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos. No asistimos, está en manos del movimiento LGTB, pocas personas participan, desde ahí se han promovido la norma 046, que son normas oficiales, normas mexicanas oficiales de salud que son obligatorias en todo el país, a menos que se blinden, que se protejan los mismos estados. La norma 046 es la de la píldora del día siguiente, la de violencia contra la mujer, que ya promueve que en clínicas públicas y privadas se dé el supuesto servicio del aborto a niñas desde los 11, 12 años. Está la norma 047, que también se promovió desde Gobernación, desde esta Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos. Una norma es la norma de salud de los adolescentes, sí, que es la que incluye la cartilla de salud para adolescentes de 10 a 19 años con el apartado de salud sexual y reproductiva, donde a través del cual pues los muchachos, los niños desde esa edad pueden ir al sector salud, a una clínica y, señores, sin el consentimiento de los padres les pueden hacer desde una vasectomía, un aborto, a lo mejor después esa niña se puede desangrar y la mamá no va a saber qué es lo que sucedió porque sin el consentimiento de los padres. O sea, esto me ha tocado estar en reuniones de CONAPO, donde está el UMPRA, o sea, estos fondos de población y de desarrollo de Naciones Unidas, donde se habla explícitamente de quitar la patria potestad. Bueno, los libros de texto, desde Fox, como les decía, desde que fue subsecretario Lorenzo Gómez Morín con Reyes Tamés. Desde entonces, con fuerza se metió toda esta ideología de género. Están los libros de biología, de formación cívica y ética,
están todos los programas de educación sexual integral. O sea, esta reforma no incluye, es una reforma, la reforma educativa, la famosa reforma a la que se oponen los maestros, es una reforma administrativa, ¿sí? No tiene nada que ver con recomponer la porquería de libros de lo que están enseñando a estos niños. A nuestros niños no les están enseñando a pensar, es lo último que les interesa que aprendan. Desde kinder hay libros donde le meten a la duda al niño de si es niña o es niño, ¿sí? Y de que se pueden formar familias con un papá y una mamá, o con 2 hombres o 2 mujeres. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto, promoviendo toda la agenda LGTB, toda la agenda generalista en el mundo y imponiéndola de la mano con la Secretaría de Gobernación en México. Hubo un acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores con CONAGO, que es el Consejo Nacional de Gobernadores, donde para que se legisle, para que se legalice en sus estados lo que es el aborto y el matrimonio igualitario. Me tocó estar en la firma de ese acuerdo, me dio pavor, sí, me dio pavor porque había algunos gobernadores que estaban en la cabeza de la CONAGO. No hubo posibilidades, por supuesto, de que sociedad civil participara. Pero supe que algunos gobernadores no estaban enterados de este supuesto acuerdo que hubo entre gobernadores para esto, de tal forma que hubiera entonces un acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué ha pasado desde el ámbito legislativo? Pues ustedes conocerán ya la Ley General de Derechos Niñas y Adolescentes, sí, que quita la patria potestad con esos principios. Señores, con esos principios, aguas con los principios de autonomía progresiva, de individualidad sustantiva, de libre desarrollo de la personalidad. Esos principios convierten a los niños en adultos, ¿sí? Y en que se les traten como adultos. O sea, se les quita la protección que se les debe, que les deben los padres, que es un derecho de los padres y que debiera ser protegido por el Estado. Porque lo que sí existen son tratados internacionales que obligan a los estados, en parte como México, de proteger a la familia natural. Bueno, está ya la reforma del artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos, donde se metió lo que es la discriminación, las preferencias sexuales como motivo de no discriminación, cosa que no en el mundo existe. O sea, no existe un tratado internacional que hable de discriminación por preferencias sexuales, no existe. Bueno, pues en México lo metieron a través de esta reforma del artículo 1, que sí tuvo su parte buena, como es el que se reconocieran, no se otorgaran lo que son los derechos humanos. Está la reforma del artículo 24 constitucional en materia religiosa, que se hizo con la reforma del artículo 40, que lo que hizo fue no solo limitar el derecho a la libertad religiosa de los ministros religiosos, sino también de la población en general. Están los protocolos que ha sacado para impartir justicia, que ha sacado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay todo un departamento de perspectiva de género para juzgar con perspectiva de género que los ha elaborado. Está el protocolo para juzgar con perspectiva de género, está el otro protocolo que se refiere a las preferencias sexuales. Recién salió otro protocolo para supuestamente defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, basada en esta Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes, que nos quita la patria potestad y que les quita toda protección a los niños. Y pues ahora esta ley, ¿verdad? Esta iniciativa de Peña Nieto para cambiar el artículo 4 de la Constitución y el Código Civil, ¿sí? Para que
no tenga que ser entre un hombre y una mujer y que uno de sus fines sea la procreación. Es impresionante, o sea, cómo hemos llegado a aceptar o hemos llegado ya a este extremo, ¿sí? Los homosexuales, por supuesto que se pueden casar, ¿sí? Pero se pueden casar como cualquier otra persona con los mismos requisitos. Un hombre con una mujer, o sea, con una persona del sexo opuesto que tenga determinada edad y que dé su consentimiento. No se puede acusar de discriminación a quien no cumpla con estos requisitos. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución natural, es un bien jurídico, ¿sí? De interés público. Para que haya una sociedad sana, tiene que vivir, que haber una célula básica de ese tejido social sano, estable, no que se resquebraje a través de cualquier tipo de relación, eso sí, que haya sexo de por medio para que tenga los mismos derechos, que no obligaciones, que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay una inestabilidad impresionante entre quienes viven las relaciones homosexuales. En promedio, tienen 39 parejas durante su vida. ¿Con cuántos de ellos se van a casar? ¿Cuáles van a tener esos derechos si todos estuvieron o están casados? O sea, hay una inestabilidad que hace que muchas de las previsiones relativas al matrimonio no sean aptas para las uniones homosexuales. Es un agravio comparativo contra otro tipo de relaciones, como el que pueda vivir una abuela con su nieta, ¿sí? O un grupo de amigos, porque no van a tener los mismos beneficios que tendría en un momento dado una relación homosexual, nada más porque ellos no tienen sexo. Debilita el matrimonio homosexual, debilita lo que es el matrimonio, ¿sí? La mayoría de los niños ya están naciendo en los países escandinavos, están naciendo de madres solteras, sin padres. ¿Por qué? Porque si ya matrimonio es cualquier cosa, pues entonces las personas no se casan, no se responsabilizan ni de la mujer ni de sus hijos. Y esa es la razón del matrimonio. O sea, la institución jurídica del matrimonio es para proteger a la mujer y a sus hijos. Legalizar el matrimonio igualitario significa legalizar la entrega de niños a personas homosexuales. Los habrá muy buenos, pero hoy por hoy, de acuerdo a muchos estudios, por ejemplo el de Fernando Pliego, hay un libro de Fernando Pliego que dice que la familia es la institución o es el tipo de relación, la familia natural, es el tipo de relación donde menos violencia viven los hijos, donde viven con su mamá, su papá y sus hermanos biológicos. Son las familias donde hay más riqueza, menos ignorancia, donde se vive más armoniosamente. Bueno, es tratar a esta sociedad, a estos niños como si fueran mascotas, como si fueran cobayas. Tenemos, o sea, tenemos que actuar. El cardenal Carlo Cazarra, que es el arzobispo de Bolonia, y miembro del Consejo Pontificio para la Familia y del Pontificio y de la Pontificia Academia para la Vida, al hablar del ocaso de las civilizaciones, dice que los únicos dos pueblos que se han resistido o que han resistido por milenios, por cuando menos 2 milenios la cristiana, han sido los pueblos judíos y los cristianos.
me adelanté un poco. Las civilizaciones han caído cuando no se ha reglamentado el ejercicio de la sexualidad, ¿sí? En el Levítico está reglamentado para los judíos, para el pueblo judío, y existe la moral sexual católica, ¿sí? Está la Humanae Vitae, está la Familiaris Consortio, están múltiples documentos pontificios que son no solo para los católicos, sino para todas aquellas personas de buena voluntad que hablan sobre la moral sexual natural, ¿sí? La que corresponde a nuestra naturaleza humana y es conforme a quien que nos creó, como quiso Dios que nos creó. Cayeron los asirios, cayeron los babilonios, cayó el imperio romano, cayeron otros muchos imperios, cayeron. El pueblo judío era, y los cristianos, pues eran unos cuantos, unas tribus, por decirlo, los judíos. Eran unas tribus, ¿sí? Y hoy por hoy continúan esos dos pueblos. ¿Por qué? Porque se ha puesto una reglamentación, no se ha impuesto, se ha predicado, se ha explicado qué somos, cómo debemos de vivir, cómo fuimos constituidos, cuál es nuestra naturaleza y por qué tenemos que respetar esa naturaleza humana que todos compartimos. O sea, esto que está sucediendo y que está oscureciendo lo evidente, que se está promoviendo como si fuera un derecho, como si fuera algo natural, bueno, inocuo, pues es una guerra directa del diablo contra Dios. O sea, le dice, tú hiciste una creación, pues yo le propongo al hombre otra creación que tú te diste libertad, pues yo voy a decirle que él decida lo que está bien y lo que está mal. Tú le propones amor, yo le propongo todas las emociones del mundo. Tú le propones justicia, yo la igualdad perfecta donde no haya ninguna diferencia. Bueno, pues ya nos decía pues Heráclito, creo que sí era Heráclito, que teníamos que defender las leyes como se defienden los muros de la ciudad. Si antes, cuando el enemigo ya se había metido, ya estaba, o sea, ya habían impedido que avanzara, ya estaba sobre los muros de la ciudad, entonces el pueblo salía a defenderlo, ¿sí? Salía, más bien impedía que entrara ya ese pueblo, esa nación enemiga, defendiendo los muros de la ciudad, con lo que podían, ¿verdad? Con aceite, con lo que podía cada nación. Bueno, pues es lo que tenemos que hacer, señores. Tenemos que parar estas leyes, estos programas de gobierno que nos están destruyendo. Tenemos que echar para atrás, ¿sí? Y que incidir en lo que se está haciendo hoy, lo que nuestros gobernantes están haciendo y están promoviendo también a través del sector de las comunicaciones. Está habiendo una pandemia, esto es una pandemia. ¿Qué hace el sector salud cuando hay una pandemia? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer la sociedad ante esta crisis? Pues primero atender la emergencia, ¿sí? Atender a los enfermos o atender estos ataques, ¿verdad? Siempre con muchísima caridad, siempre difundiendo la verdad, pero con caridad, pero no con tibiezas, ¿sí? Y por otro lado, esta guerra, o sea, esta pandemia, se atiende la emergencia, pero también se trata de impedir que avance esta enfermedad.
¿Y cómo se va a impedir que avance esta enfermedad? Pues Cafarra decía que los principales personajes van a ser los pastores, ¿sí? Los pastores de la iglesia, los obispos, sobre todo los obispos, pero también los sacerdotes y los esposos cristianos, los esposos católicos, que van a tener que dar ejemplo, ¿sí? Ejemplo, por supuesto, hablar con la verdad, pero todo lo que va a mover los corazones de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros nietos, a lo mejor no van a ser nuestras palabras, sino nuestro ejemplo de bondad, de que vivimos lo que predicamos, ¿sí? ¿Qué fue lo que movió a San Agustín, ¿sí? A lo que lo decidió por el amor de Dios hasta la renuncia de sí mismo, ¿sí? La lucha de ese amor fue meterse en sí mismo, meterse a conocer, meterse en su interior, ¿sí? Y cómo logró meterse, pues fue escuchar el himno de San Ambrosio, cómo lo cantaban él y sus seguidores, cómo cantaban ese himno a Dios creador de todo. Que no nos digan, que no nos diga Dios cuando muramos, que no ladramos como debimos haber ladrado. O sea, que no hablamos cuando debimos haber hablado. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nuestros legisladores han renunciado a legislar y se han vuelto como una cinta grabadora de deseos, ¿sí? ¿Esto qué es lo que ha hecho? Pues que se llegue a unos acuerdos que realmente no llevan a la paz, a la tranquilidad, sino a una gran violencia. No podemos callarnos, tenemos que repetir y volver a repetir para que tampoco, aunque Ezequiel cuando lo mandaba Dios a que volviera a decir lo que tenía que decir, aunque no lo escucharan, decía, Señor, es que no me escuchan, no importa, que no te escuchen, ¿sí? Si no te escuchan, va a ser la responsabilidad de aquello que suceda de aquellos que no te escucharon. Pero si no vuelves tú a hablar y a volver a hablar, va a ser tu responsabilidad. Bueno, pues yo con esto creo que ya me alargué un poquito, pero con esto quiero dar por terminada esta plática y invitándoles a que promovamos de la forma en que cada quien podamos promover la perspectiva de familia y apoyar todos aquellos movimientos o proyectos, iniciativas, como creo que la de Juan Dabdú, que estuvo ayer por ustedes o antier con ustedes, donde defendamos la vida y la familia. Mil gracias. Sí, muchas gracias, maestra. Fíjese, yo creo que andamos un poquito cortitos de tiempo, pero ¿sí me escucha bien? Perfecto. Ok, vamos a hacer lectura de unas 2 preguntas o 3. Me gustaría que las demás preguntas, si usted nos hiciera el favor, yo se las puedo mandar y después ya contestármelas usted para hacérselas llegar a los que han estado aquí comentando o preguntando, no sé qué le parezca. Me parece muy bien. Para no alargarnos más, ¿no? Porque todavía tenemos otra pequeña mesa de opinión. Entonces, una de las preguntas es la siguiente. Pregunta, dice, ¿qué hay de cierto con los nuevos libros de texto desde preescolar? Si son una realidad o si es una forma de preparar a la gente para los nuevos cambios. Ya ve que circularon por ahí por redes sociales pues los libros con los logotipos de la SEP, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es que esta ideología de género se va a impartir desde preescolar como se ha venido manejando, pues, ¿no? ¿Contesto? Sí, por favor. Okay. Creo que a lo largo de la plática sí les aclaré que desde el 2004, aproximadamente 2005, ya se está implementando en los libros de texto lo que es la ideología de género. Sí, ya es una realidad. Cada vez, claro, se ha ido reforzando, ideologizando más estos libros.
existen desde entonces libros de texto, hay un folletito, lo que hace mamá y papá cuando cierran la puerta de su cuarto, que está en las bibliotecas de los jardines de niños, de los kinder, donde le meten la duda a los niños. Existen, ustedes métanse a los programas de educación de adolescentes, de la educación sexual, esto ya es un hecho, eh, pero pues es algo a lo que nos tenemos que oponer a través de pedir a las secretarías de educación de nuestros estados que proponerles libros que sean conformes a la reforma, a los programas de educación oficial, pero que no estén ideologizados. Sí, y que a lo mejor cuando menos entren los menos peligrosos, los que estén menos, los que corrompan menos, ¿sí? A nuestros niños. O sea, desgraciadamente, hoy por hoy, ya se está ideologizando a nuestros niños y es lo que estamos viviendo. O sea, ya han sido 15 años, ¿sí? O 12 años de estarle metiendo estas ideas a nuestros niños. Muy bien, gracias. Nos da tiempo para dos más rapidito. Una pregunta la compañera Rosa de Chihuahua, de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Qué se puede hacer los padres para, bueno, qué se puede hacer legalmente, si se puede amparar los padres de familia para pedir el derecho de los padres a educar? Pues no, que ya ve que nos comentaba que está de por medio incluso pues que el gobierno los va a educar a final de cuentas. Entonces, como padres de familia, qué debemos hacer para, si ahí existe jurídicamente algo que nos proteja, ¿no? Ese derecho. Pues, por ejemplo, pueden ponerse en contacto con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, no la Comisión Nacional ni las comisiones estatales de derechos humanos. Pueden ponerse en contacto con lo que es la Unión Nacional de Padres de Familia para presionar, para animar a que se manden a que se armen estos amparos, porque sí nos tenemos que amparar sobre este rompimiento de nuestros derechos, o sea, esta violación de nuestros derechos que se están haciendo a través del sector salud, a través del sector educación. Entonces yo animo a Rosa y a todos aquellos que tengan esta inquietud a que se pongan en contacto con familia, con el Frente Nacional de las Familias, para que se pongan en contacto con Red Familia o con estas organizaciones, no sé, las fuertes, por ejemplo, también a lo mejor de BIFAC, que es Vida y Familia, para que se organicen, porque la unión hace la fuerza. O sea, la unidad va a ser nuestra salvación. Acuérdense, divide y vencerá. O sea, unir, sumar esfuerzos, multiplicar esfuerzos. Entonces, sí se pueden hacer estos amparos. Entonces, en forma particular, pues no tiene caso. Hay que hacerlos con quien sabe hacerlos, ¿sí? Con los juristas de estas asociaciones o de personas a lo mejor conocemos particulares con las que podamos hacer fuerza, ¿no? Y llevar a la práctica, porque hay veces que soñamos mucho y hay que hacer esto y lo otro, y a veces es tanto que hacer que no hacemos nada. Un paso, hay que ir dando un paso y luego otro paso, pero hay veces que es tanto lo que hay que hacer que nos paralizamos y eso es lo que no debemos dejar que nos pase. Muy bien. Y finalmente, la última pregunta, ya las otras se las haremos llegar vía correo electrónico. Preguntan aquí en Hermosillo, si una niña menor de 17 años, por ejemplo, es abusada sexualmente, ¿sería justo obligarla a tener el bebé en contra de su voluntad y más aún tener que soportar el proceso de 9 meses para así tomar la decisión de criarlo o darlo en adopción? Que ambas opciones ella no merece tomar, o sea, ¿qué puede hacer en ese caso? Claro, realmente sí es una tragedia, ¿sí? El que violen a una niña.
a una mujer, a cualquier persona, pero a una niña es gravísimo, sí, pero hay que castigar a quien es el verdugo, sí, no a la consecuencia. Entonces, el verdugo es el violador. No hay que desaparecer al cuerpo del delito, o sea, a esta criatura que no fue voluntario el querer tener, el haber concebido un hijo, ¿sí? Sino hay que irse sobre el violador, más penas para el violador. Una mujer que aborta, es una mujer que aborta un hijo, ¿sí? A la tragedia de haber sido violada, le vas a añadir otra tragedia. Y eso es lo que hemos vivido, o sea, esa es el meterle la idea a la mujer de que va a ser también víctima por tener a un hijo, ¿sí? Un hijo que siempre es un regalo de Dios, que ha sido el regalo de Dios para muchas mujeres que no querían tener ese bebé o que no buscaron ese bebé. Eso sería otra tragedia, o sea, añadir a un problema otro problema, ¿sí? Existe el síndrome posaborto, ¿sí? Es más grave, es poner a una mujer en una situación de salud más delicada el inducirla al aborto. No es seguro el aborto. El aborto nunca es seguro, ¿sí? Es más peligroso, aún en unas condiciones óptimas, tiene muchos más riesgos que un embarazo adolescente, ¿sí? Entonces, ¿para qué poner a esa adolescente, a esa muchachita que está con ese problema? Mejor acógela, dale tu apoyo, ¿sí? Que ella decida cuando tenga a su bebé. ¿Quieres ese bebé? Quédatelo. Yo soy tu mamá, yo soy tu papá, te apoyamos. Va a ser nuestro nieto o también va a ser nuestro hijo y no es una vergüenza. O no lo quieres tener porque también tienes el derecho a no tenerlo. Piensas que otros papás le van a dar una mejor vida porque tú estás muy chica, porque tú tienes muchos demonios dentro por eso que te hicieron. Bueno, dalo en adopción. Hay filas de papás de matrimonios que querrían tener ese bebé, que querrían acompañar, guiar, darle vida a ese bebé. Entonces, yo te animo a que te cojas de la mano de Dios, te cojas de la mano de los que con los que cuentas, los que van a estar, los que te van a proteger, ¿sí? Los que te van a hacer ver los riesgos y lo que estás haciendo cuando abortas. O sea, un hijo no deja de ser un ser humano, aunque esté muy chiquito. Ok, muchas gracias. Pues de antemano agradecer. Yo creo que está de más la oportunidad que nos ha dado, pues, ¿no? de atender este llamado que, pues, los mexicanos, las familias y todos nos tienen en jaque con todas estas reformas y nuevas leyes. Entonces, el resto de las preguntas, maestra, pues se las haremos llegar con mucho gusto. Pues yo creo que ya conforme esperemos sea la primera, perdón, no sea la primera de muchas intervenciones que nos pueda apoyar, y pues queremos agradecerle de antemano. Pues aquí nos están siguiendo, pues tengo entendido la Adoración Nocturna en Querétaro, BIFAC en Chihuahua, CIVI México en Aguascalientes, Voz Pública en la Ciudad de México pues con sus compañeros, la Unión Nacional de Padres de Familia en Chihuahua, Voz en Acción en Guadalajara, Casa Hogar Madrid en España, México en Acción pues en Monterrey y en todas partes de México, el Ágora con Don Celso en Córdoba, Veracruz, y pues aquí estamos. Le damos las gracias por todo esto, pues. Pues muchas gracias a ustedes son muy amables y gracias por escucharme.